¿Qué tal, muchachos? Pues bueno, el día de hoy vamos a terminar el tema de etapas de desarrollo psicosexual propuestas por Freud y todo lo que tiene que ver con selección de frutas y manejo. Ya nada más nos faltan las de hueso grande y lo que tiene que ver con frutas tropicales. Entonces, pues bueno, vamos a tratar de irnos rápido, ¿vale? Entonces, etapas de desarrollo psicosexual, ¿no? Estábamos viendo en un primer momento la etapa oral, cómo es una cuestión de eh, exploración del mundo externo e interno. ¿Por qué? Porque el niño va entonces a descubrir qué de su corporeidad está implicada, ¿no?, en las necesidades, qué es lo que su cuerpo está buscando, cómo se busca ese tipo de satisfacción y, digamos, empieza la fase verbal, ¿no? Entonces el niño va a poder empezar a nombrar, ¿no?, las necesidades que tiene y va a poder empezar, aparte de nombrar e identificar en su propio cuerpecito que se siente tener sueño, hambre, frío, querer ir al baño, ¿no? Eh, También va a encontrar las formas externas, ¿no?, en el mundo externo para poder llegar a la satisfacción. Entonces va a empezar a decir, ok, de lo que tengo antojo es de una galleta, de lo que tengo antojo es de una lechita, ¿no? Entonces, digamos, es una exploración tanto del mundo externo, ¿no?, que va a satisfacer a la pulsión, como del mundo interno. ¿Qué es la pulsión, no? ¿Qué es el hambre? ¿Cómo la define? ¿Cómo se da cuenta que ya tiene hambre? Por otro lado, ante esta exploración va a empezar la situación de control corporal y de los objetos, recordando que esta idea de el control corporal es, bueno, ya me di cuenta que tengo un cuerpo, ahora me maravillo de este cuerpo que tengo, ¿no? Entonces el niño sale corriendo, ¿no? Va y se trepa a todos lados, está muy, muy contento de que ya tiene esta idea de voluntad, ¿no? Él decide cómo moverse, cuándo moverse y a qué velocidad, en qué forma, y entonces empieza toda la situación de oposición, ¿no?, con los padres. Y digamos, ¿no?, hablábamos que al explorar el mundo externo en la fase oral, se va a topar con los objetos que sirven para la satisfacción de la pulsión. En este sentido, objeto también se le denomina a toda aquella persona significativa que va a servirme para empezar a estructurar mi mente. En un primer momento es mamá, ¿no? Entonces, el querer controlar a los objetos es también querer controlar la voluntad de mamá, que mamá haga lo que yo quiera, que me dé lo que yo quiera, ¿no? Y entonces, pues ante la oposición, ¿no?, que él podía ejercer sobre los objetos, ahora se da cuenta que los objetos también se le pueden oponer a él. Esto va a empezar a generar toda esta cuestión de ambivalencia, como veíamos en la clase pasada. La ambivalencia quiere decir dos tipos de valores, ¿no?, dos tipos de emociones. Por un lado está el amor de quiero que cumplas mis necesidades, por eso quiero estar junto a ti, por eso quiero controlarte, ¿no? Y por otro lado está el odio, la sensación de odio, que no me satisfagas como yo quiero, ¿no? Entonces viene la situación agresiva y entonces los niños se ponen a gritar, se ponen a llorar, le hacen el berrinche a la mamá, incluso, o sea, algunos pueden llegar a golpes físicos, ¿no? O decirle a la mamá cosas horribles como te odio porque no le dieron una galleta, ¿no? Es parte de también lograr controlar la ambivalencia que vamos a sentir. Todos llegamos a sentir ambivalencia de repente a al profesor que más llegamos a amar es el que también llegamos a odiar más, cuando de repente en lugar de ponerte 10 te puso 9.5, ¿no? Y se vuelve lo peor del universo ese profesor. ¿Por qué? Porque finalmente las grandes emociones que llegamos a sentir, ¿no?, es fácil que se conviertan en sus polos extremos, ¿no? De mucho amor y de mucha idealización a mucho desprecio y mucha devaluación, ¿no? Eso es la ambivalencia, esa es la parte anal. Decíamos, ¿no? Las heces, o sea, las popós, van a tener estos dos significados y de repente van a representar una cosa creativa, algo que él hizo, un regalo, y de repente van a representar la cosa más asquerosa del mundo con las ganas de atacar, ¿no? Entonces veíamos todo eso en la parte anal. Después va a llegar la parte fálica, ¿no?
En la parte fálica nosotros nos vamos a topar con el complejo de Edipo. El complejo de Edipo tiene que ver con que a la ecuación que nosotros teníamos en un primer momento, ¿no? Aquí lo ponemos primero, era bebé en relación a mamá. A esta situación nosotros le vamos a meter a una tercera figura. Entonces ya no va a ser bebé y mamá, sino que el bebé se va a dar cuenta, ¿no? De que, digamos, ya ni siquiera bebé, ¿no? Ya lo ponemos en categoría de hijo, ya un niñito más grande, que está en búsqueda de la atención de mamá, pero mamá, explicado como muy a la Lacan, ¿no? Tiene su mirada volcada en quién, pues en papá. Entonces el niño, ¿qué es lo que va a estar viendo, no? Cómo la mamá, ¿no? Va a estar haciéndole caso al papá también. Entonces lo que va a querer buscar el niño, esto es normal, esto siempre pasa en niños pequeños, si ya eres más adulto y te sigue pasando, pues bueno, tenemos un problema de tipo infantil, ¿no? Lo que el hijo va a estar tratando de hacer es separar esta unión con papá. El bebé, ¿no? El niño, tiene una idea egocéntrica de que el mundo se creó a partir de él, ¿no? Entonces la idea es de que el papá es el extranjero, el foráneo, el que no pertenece a esta unión entre él y su mamá. Entonces lo que va a tratar de hacer es separar al papá de mamá, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa, no? Vemos estos videos de Facebook donde llega el papá y se le acerca a la mamá a querer darle el beso, y entonces el bebé le empuja la cara al papá y abraza a la mamá, ¿no? Así como de, no, esta es mía, ¿no? Había una anécdota muy chistosa, ¿no? De una niñita que le decía, oye, mira, este, mira, 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 papá, ¿no? Ah, no, era su mamá, ¿no? Le decía, mira, mamá, pues yo tengo a mi papá y tú tienes a tu papá, ¿por qué no tú te quedas con tu papá y yo me quedo con mi papá, ¿no? Como en esta idea de, este es mío y tú quédate con el otro, ¿no? Ahorita lo estamos viendo como en el desarrollo normal que ocurre en un varón, ahorita vamos a ver qué pasa en las niñas, ¿no? Entonces, el hijo va a estar tratando de quedarse con mamá a toda costa. En algún momento, ¿no? En un tercer momento, lo que va a suceder es que, ¿no? Se va a presentar algo que vamos a conocer como amenaza de castración. Estamos hablando en términos del varón, ¿vale? Aquí vamos a tratar de dibujarlo, a ver si me sale. Aquí estamos hablando de lo que ocurre con los varones, ¿no? Eso es lo que pasa con los niños en el complejo de Edipo. Entonces, en un primer momento era uno con mamá, de repente se mete a la ecuación papá, y entonces viene la amenaza de castración, que quiere decir, ¿no? Aquí lo vamos a poner. Hay que quitarte lo valioso, ¿no? Entonces decimos, valioso en el sentido, se le dice etapa fálica, porque el falo, ¿no? ¿Qué quiere decir falo? Para quienes no lo ubiquen, falo quiere decir aquí los caracteres sexuales van a tomar mucha importancia. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Así como yo quiero que mi papá se aleje de mi mamá, en una de esas, ¿no? Si yo sigo como con esta forma de relacionarme, en una de esas mi papá puede llegar, ¿no? Y también quitarme lo valioso, que en este momento es el lazo con mamá, me puede separar de mi mamá. Entonces, ¿no? Con tal de yo que no se me regrese, ¿no? La agresión que yo ejercí en un primer momento, porque la fantasía de separar a papá y mamá en un primer momento es mía, ¿no? Digo, ok, ¿no? Acepto vivir, ¿no? En comunión, unión entre ustedes dos, ¿no? Diciendo, ok, yo respeto el lazo entre mamá y papá para que papá respete el lazo que yo tengo con mi mamá.
¿no? Pero ¿qué es lo que va a suceder? Esta amenaza de castración va a seguir aumentando, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? De repente va a venir esta idea de, ok, si mamá quiere a mi papá y ya lo toleré, viene la pregunta, ¿qué tiene mi papá que yo no tenga, ¿no? Entonces, lo que va a suceder es que el niño va a empezar a compararse con papá, ¿no? Y va a empezar a rivalizar con papá por la atención de mamá. De repente, ante esta idea de, bueno, ¿y qué es lo que tiene mi papá que yo no tenga? Ante esta comparación, vamos a remitirnos de nuevo, ¿no?, al falo. El niño va a darse cuenta de que lo que tiene papá diferente a él es la potencia, ¿no?, la intensidad. Papá está más grande, papá está más fuerte. Todo eso que el niño ubique como lo valioso que tiene mi papá, que mi mamá voltea a ver, lo vamos a conocer como lo fálico. O sea, ese fálico no solamente se va a limitar a pene, a miembro masculino, sino a todo aquello que a mí me represente una diferencia con papá y algo que mamá, ¿no?, está muy interesada por ver, ¿no? Entonces, digamos, mamá le ve a mi papá que es muy trabajador. Entonces, mi representante de esta cuestión fálica, ¿no?, y lo que para mí va a representar lo valioso y lo interesante que hace que mi mamá voltee a ver a mi papá, es el trabajo. Y entonces, de adulto, este niño se vuelve un trabajador compulsivo, ¿no? Y se tiene que volver el mejor en la empresa. ¿Por qué? Porque lo fálico se representó de esta manera, ¿no? Tener el pene, tener, digamos, ¿no?, la fuerza, la virilidad, ¿no?, se representó de esa manera. El problema con que el niño empiece a rivalizar y compararse y empiece a notar la diferencia entre él y papá, lo va a llevar inevitablemente, aquí lo vamos a poner, ¿no?, a darse cuenta, ¿no?, de la diferencia de los sexos, ¿no? En un primer momento, cuando tú le preguntas a un niño en la fase anal, ¿no?, ¿cuál es la diferencia entre niñas y niños? Probablemente te va a decir el corte de cabello, ¿no? Las niñas tienen el pelo largo y los niños tienen el pelo corto. Te va a decir, la niña usa vestido y el niño usa pantalón. A las niñas les gusta el rosa, a los niños les gusta el azul. Son estereotipos que se necesitan, ¿no? A veces esta idea de, pero ¿cómo? ¿Por qué no le dan amplitud al niño y le enseñan de diversidad? Porque lo primero que necesita el niño antes de hacerse bolas, ¿no?, y de confundirse con que hay hombres con el pelo largo, ¿no?, y hombres que usan falda escocesa, ¿no?, lo primero que tiene que hacer son agrupaciones. Primero tiene que ordenar su cabecita, porque cuando llegue a este momento en el que se va a dar cuenta que la diferencia de los sexos no es por la falda que usas, no es por el tipo de cabello que tienes, si usas maquillaje o no, el tipo de ropa que usas, ¿no?, sino que va a ser puesta directamente en los genitales, va a ser un impacto emocional para él. ¿Por qué? Porque entonces, ¿no?, recuerdan que decíamos, existe la amenaza de castración, ¿no? Te voy a quitar aquello que tú consideras valioso. Y en este primer momento, pues el niño está tomando importancia del pene, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Ante la diferencia de los sexos, al niño varón, ¿no?, le va a venir la fantasía, ¿no?, de que entonces es real que existen los seres castrados. Castrado quiere decir a los que les han retirado el pene, ¿no?, a los testículos, el miembro masculino, se los han cercenado, se los han cortado. Entonces va a decir, no manches, ¿no? La amenaza de castración era real, ¿no? Si ahorita el pene empieza a tomar este valor y este momento tan importante en la mente, y yo ya me di cuenta de que hay seres castrados, me refiero a las mujeres con la vagina que no tienen pene, ¿no?, el niño va a decir, no inventes, ¿qué hizo mi mamá para que mi papá le quitara su pene, ¿no? ¿Por qué? Porque los niños van a tener la fantasía de universalidad del pene.
El niño pequeño va a tener la idea de que todos nacimos con pene, todos nacemos iguales, ¿no? No existe esta distinción entre hombres y mujeres a partir de los genitales. Él piensa, la niña pues también tiene pene, ¿no? Cuando se da cuenta de que no es así, ¿no? Y por ejemplo, resulta que están cambiando a la hermanita y de repente la voltea a ver, ¿no? Y ve que la nena, la bebé, no tiene pene, para él va a ser un impacto porque va a decir, ¿cómo de que no tiene pene, ¿no? Los niños a estas edades tienen mucho esto de llegan con mamá y le dicen, ¿me puedo bañar contigo? Llegan con papá y ¿me puedo bañar contigo? ¿Puedo entrar al baño contigo? Porque lo que quieren es ver, comprobar si efectivamente tiene pene o no, porque fue muy impactante para ellos darse cuenta de que las mujeres no tienen pene, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos vivían en la fantasía de la universalidad del pene, o sea, todos nacen con pene. Entonces, la sensación de él es, si no tiene pene, eso quiere decir que se lo quitaron. Entonces, la amenaza de castración, ¿no?, se va a relacionar en torno al tema de si yo sigo invadiendo el espacio de mi papá, que ya proclamó a mamá, porque digamos, ¿no? Estilo cavernícola, ¿no? Es el macho dominante y él es el que se queda con mamá. Si yo sigo jugándole, perdón por la expresión, pero piénsenlo de esta manera, ¿no? Si yo sigo jugándole albergas, capaz y que hasta la pierdo, ¿no? O sea, bájale de, como dicen, bájale de huevos, ¿no? Puesto justo en términos de los genitales, ¿no? Es esta idea de la castración, bájate, ¿no? Bájate de esta idea lineal de que tú y mamá van a ser pareja. Si tú quieres conservar tu pene, porque existen los seres castrados, si tú te puedes volver uno, lo que necesitas hacer es entender que tu lugar no está a la par de los papás, ¿no? Va a empezar a entrar el tema de la jerarquía. Tú y tus papás no están en el mismo nivel, ¿no? Esto de encontrar la jerarquía, de la amenaza de castración, todo lo que implica, ¿no?, que para el bebé existan, bebé niño, ¿no?, más grandecito, existan los seres castrados, se va a conocer como que en la mente empieza a funcionar la ley del padre. La ley del padre quiere decir, tú y papá no son iguales. Papá puede llegar a castrarte, quitarte aquello que tú consideras valioso. De una manera objetal es mamá y de una manera, ¿no?, interna sería el pene. Entonces, si decimos, está el mundo externo, el mundo interno, el niño tiene que renunciar al objeto externo, al primer objeto de amor que era mamá, y buscar un sustituto, así como lo hizo para el pecho, ¿no? En el sentido de que, ¿no?, ya no puedes beber pecho, tienes que sustituirlo con la fórmula de la mamila. Ya no puedes tomar mamila, tienes que sustituirla, ¿no?, con papilla. La papilla la tienes que empezar a sustituir por comida sólida, ¿no?, porque es lo necesario desde un aspecto biológico, pero mentalmente y emocionalmente es difícil. Hay niños a los que no les gusta, ¿no?, y no lo pueden dejar porque dicen, esta fue mi primera satisfacción, ¿cómo me vas a decir que tengo que renunciar a ella? Adivina qué, a mamá, la máxima representante de satisfacción en cuanto a objeto, persona, ¿no?, también se tiene que renunciar a ella. ¿Qué pasa? Nos damos cuenta que en nuestra sociedad mexicana esto es bien difícil. ¿Cuántas veces no te has topado que la esposa le dice, es que tú siempre pones primero a tu mamá antes que a tu familia, a tus hijos y a mí, ¿no? Y por eso se divorcian, porque el niño no pudo salirse del Edipo y ya era un niño de 40 años, ¿no? O sea, ya era un adulto que nunca se pudo librar de esta idea de mamá como mi máximo, ¿no? Muchas veces se piensa, ay, qué bonito que cuida a su mamá, ¿no? Y que siempre le lleva flores a su mamá y a su novia, ¿no? Me dice, no, qué hombre tan enfermo que no ha podido salirse de esta forma de relación edípica, ¿no? Por eso es un complejo, porque se tiene que renunciar al Edipo, se tiene que renunciar a esta figura. Si les interesa el por qué se le llama Edipo, chéquense la tragedia griega, ¿no?, de Edipo. La pueden buscar en internet sin ningún problema. Es mitología griega, ¿no?, pero que Freud decidió utilizarla para ejemplificar qué es lo que pasa en estas edades, ¿no? Entonces, regresando a esta idea de, se implanta la idea de jerarquía, la ley del padre, la ley de la prohibición.
hay cosas que no se te permiten hacer. Quien no logra estructurarse bajo la ley del padre, pues son principalmente gente que termina haciendo actos delictivos, ¿no? El que roba, el que mata, el que pues ya fue y violó a no sé quién, porque no tiene un límite, no tiene un freno, ¿no? Y todo el tiempo está pensando en estas ideas de cómo evadir la castración, ¿no? Piénsenlo, incluso a nivel social, el tema del castigo tiene que ver con que te quiten cosas, ¿no? Te quitan dinero, las multas, te quitan tu libertad, te encierran en la cárcel, ¿no? Esta idea de perder cosas valiosas, cosas que representen al falo, cosas que representen al pene, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nos instauramos bajo la ley del padre, quiere decir, ¿no?, que nos hemos instaurado a partir de la prohibición. Es esta idea de que entendemos, ¿no?, que ante la prohibición nosotros podemos encontrar protección del padre. Si nosotros nos acatamos a su prohibición, tú no puedes ver la tele, ¿no?, pero yo te voy a proteger de los hombres malos, de la gente que te roba, ¿no?, del hambre, y yo te voy a traer comida a la mesa. Entonces uno dice, me doblego, ¿no? Dice, agachas la cabeza porque el padre ya se consideró como una figura fálica, figura potente, que va a venir y hacer un corte entre mamá e hijo. Este corte lo que le va a permitir al hijo es decir, ok, ¿no?, decimos en un cuarto tiempo, chan, tolero entonces ahora que mamá está con papá y yo soy un subordinado, ¿no? Yo estoy aquí abajo. Yo no estoy a la misma altura. Por eso cuando de repente es esta idea de, ¿y por qué tengo que hacerte caso? Porque soy tu papá. ¿Por qué tengo que hacerte caso? Porque soy tu mamá. Fin de la discusión. Así son las cosas. Tú estás en un nivel más abajo, tú estás chiquito, tú aún no sabes decidir por ti, tú estás abajo en la cadena familiar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Va a decir, ok, yo ya toleré, ¿no?, que con mamá estamos en otros términos, ¿no? Yo puedo seguir queriendo a mamá desde abajito, desde una posición como hijo. Por eso, de repente, esta idea de, me puedo ir a dormir con ustedes, ¿no? Y entonces el niño chiquito que se va y se duerme con los papás, lo primero que está haciendo es, ¿qué están haciendo, ¿no?, en las noches que a mí me dejan afuera, que me dejan excluido? Y por otro lado, también es una cosa de, me pongo entre ustedes dos para que no hagan nada, porque tiene estas fantasías, ¿no?, de dónde vienen los bebés. Entonces vienen estas fantasías, digamos, ahora acompañadas de la sexualidad, ¿no? Porque ya encontró que mamá y papá están juntos, ¿no? Y tiene esta noción de que la unión de mamá y papá, de alguna forma, dan como resultado a los hijos. Entonces, ¿qué sucede? El niño, dependiendo en qué nivel, ¿no?, de etapa esté funcionando o esté fijado, digamos, cuál fue más significativa para él, es la fantasía sexual que va a tener al respecto de dónde vienen los bebés, ¿no? Por ejemplo, si fuera una fantasía oral, ¿no?, el niño diría, a ver, tengo la idea de que mi papá le da algo a mi mamá, ¿no? O sea, respecto a de dónde vienen los bebés. Y me dice, sí, vamos bien por el asunto, ¿no? Y esa cosa que le da mi papá a mi mamá hace que a mi mamá le crezca la panza. Pues, sí, ahí vamos bien. Y después de un rato, eso que está en la panza de mi mamá sale de su cuerpo y es un bebé. Y me dice, sí, ¿no? Perfecto, entendiste cómo funciona la sexualidad. Y el niño, si está en una fase oral, va a decir, ah, pues entonces ya entendí, ¿no? Mamá se come algo que le da mi papá, porque comer nos infla la panza, ¿no? Y entonces, después de que se te infla la panza, ¿no?, pues entonces mi mamá, al momento de que va al baño, ¿no?, se le desinfla la panza, y entonces los bebés son como una popó, ¿no? Se le dice la teoría de la cloaca, como las gallinas, un mismo hoyito por el que sale la popó y salen los bebés, ¿no?, los huevos. Entonces uno dice, está esta fantasía de la oralidad, ¿no? Una maestra nos contaba el ejemplo de que de repente llegaba al consultorio la niña y le decía, es que ya sé qué es lo que hacen mis papás cuando se encierran en las noches y no me dejan estar con ellos, ¿no? Y la analista le dice, ¿y qué hacen tus papás? Dice,
se encierran a comer dulces sin mí, ¿no? O sea, la idea de la sexualidad está puesta en términos de comida, ¿no? Entonces, y tengo las pruebas irrefutables, y saca la envoltura de un condón, y ella pensaba, ¿no? Que esta envoltura de condón era de dulce, porque el niño va a completar lo que no entiende a partir de su propia fantasía y en qué nivel está funcionando esta fantasía. En este caso de esta chiquita era una fantasía oral, ¿no? De comer. No sé si a ustedes les tocó, pero esta idea de no te comas las semillas porque si no te va a crecer un árbol en la panza, ¿no? O otra fantasía de sexualidad oral. ¿No? De ahí que también existe el sexo oral, ¿no? Son fantasías que ahí están puestas. No sé si vieron la película del laberinto del fauno, pero me encanta esa película para explicar estas fantasías, ¿no? De la oralidad, en donde de repente, ¿qué sucede, no? Llega, llega la presencia de un hermanito, ¿no? Y de un nuevo padrastro que le quitan la atención a Amelia. Y entonces, ¿qué pasa? En sus fantasías, ella tiene esta noción de al árbol, ¿no? Que tiene un sapo adentro que lo está comiendo por dentro y lo está acabando, ¿no? Así como su mamá tiene al hermanito y está embarazada del hermanito y la mamá está muy enferma. Ella tiene la idea de, pues tenemos que sacar y matar a ese hermano que se está comiendo a mi mamá por dentro, ¿no? Una fantasía muy oral. De repente tenemos esta idea, ¿no? De Amelia entrando a este lugar, ¿no? El fauno le da el pene, le da el cuchillo, le da el gis, ¿no? Siempre situaciones alargadas, como de falo, de pene, ¿no? Con el que ella puede hacer cosas. Entonces, de repente, ¿qué sucede? Ella con el gis dibuja una puertita y se mete, ¿no? Como en un acto muy sexual, ¿no? El pene que se mete en la vagina, ¿no? Entonces ella se mete a este lugar donde está el banquete y está el monstruo que come bebés, ¿no? Le dicen, vas a encontrar muchísima comida, comida deliciosa, y tú no te la puedes comer, la ley de la prohibición, ¿no? Si tú te la comes, vas a perder algo valioso. ¿Qué pasa? Amelia no se aguanta, se come una uva, y entonces el monstruo le quita una de sus hadas, uno de sus bebés, ¿no? Le quitó lo fálico, ¿no? Y entonces, en respuesta, le come a una de las hadas, ¿no? Le quita el pene, la castra, ¿no? Así es como podríamos pensar cómo funciona la mente. ¿No? Siempre vamos a estar en función de esta idea de los triángulos. ¿No? Incluso ya seamos niñas o niños, ¿no? Siempre es la idea de, el tipo al que nunca le hacían caso en el salón, de repente empieza a tener novia y quién sabe por qué todas las niñas ahora lo encuentran guapísimo, porque se vuelve un representante, no es por el tipo, no es por el niño, ¿no? Es porque a estas niñas les mueve una sensación de ellos que son parejita me representan ahora a mamá y papá y yo quiero meterme en medio, ¿no? Por eso esta idea de las amantes, ¿no? Y que pueden estar ahí años con el tipo, porque en realidad no es el tipo, es mamá y papá y esta niña compitiendo contra mamá por papá y pueden estar ahí años y pueden tener familias secretas y siempre estar enojada porque siempre está en el segundo lugar, en el lugar del amante, en el lugar de la hija, ¿no? En este sentido, de la historia de amor que implica, ¿no? La familia nuclear. ¿Qué es lo que va a suceder? Una vez que el niño diga, ok, con mamá no se va a poder, pero pues bueno, si yo tuve un sustituto del pecho que se llamó biberón y del biberón tuve un sustituto que se llamaba papilla, ¿cuál va a ser mi sustituto de mamá? Entonces se dice, siempre la búsqueda de pareja va a estar en función a los primeros objetos, ¿no? No sé si les ha pasado, pero de repente dices, no manches con este cuate que se buscó la novia que se llama exactamente igual que su mamá, ¿no? O las ves y dices, es que su mamá en joven, ¿no? Su novia es igualita a la mamá. ¿Y qué pasa? La mamá y la novia no se toleran y andan choque y choque, porque otra vez es la cuestión del triángulo, ¿no? Mamá y novia, otra vez se ponen en términos de mamá e hija compitiendo por papá, que en este caso ahora es el hijo, ¿no? Siempre pasa que la suegra, ¿no? Y la nuera nunca se pueden llevar bien porque están metidos en el Edipo, en la competencia, en la rivalidad, ¿no? Y lo peor que le puede pasar, ¿no? A una pareja recién casada es que el tipo le diga, pues es que el arroz no te sale tan bueno como el de mi mamá. Uy, no, ardió Troya, ¿no? Porque ya está metiendo la competencia, ¿no? Y ya hasta terminó con el sartenazo en la cabeza y pues hazte tú
tu arroz, ¿no? Ya, pues entonces cocínate tú si no te gusta, regrésate a casa de tu mamá. Ay, no, perdón, mi vida, no quería decir eso, ¿no? Porque se nos mueve, ¿no? A ese tipo a ese tipo de relación, ¿no? Estamos sujetos a no ser de que nos demos cuenta, nos analicemos y frenemos con el triángulo edípico, ¿no? Esta idea de siempre tener que estar poniendo celoso al novio con el amigo, ¿no? O que siempre el novio te esté poniendo celosa con las amigas, que siempre sea como de, ay, pero es mi mejor amiga y no pasa nada, ¿no? Y de repente pues uno se siente muy desconfiado, empiezan estas ideas paranoicas de que te están poniendo el cuerno, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es un funcionamiento de lo que te pasaba con tus papás, ¿no? Estás tratando de curiosear en el celular del novio, así como tratabas de curiosear en el cuarto de los papás de qué hacen cuando yo no estoy, ¿no? Es un funcionamiento infantil, ¿no? No es romántico, es infantil. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Una vez que el hijo dice, ok, yo renuncio a mamá para conseguirme a alguien que se parezca a mi mamá, ¿no? Entonces de repente ya se enamoró de la tía, ya se enamoró de la prima, ya se enamoró de la maestra, ¿no? Porque mamá y maestra suelen ser una figura muy equiparable. Está grande, me ayuda con las cosas, me explica con amor y con cariño. Estoy enamorado de mi maestra del kinder. Así les pasa a los niños pequeños, ¿no? Entonces dice, para yo poderme conseguir a alguien como mi mamá, ¿no? Yo tengo que parecerme a quién, pues a mi papá. Entonces, ¿qué va a suceder? El hijo va a empezar, después de que tuvo esta guerra campal con el papá, ya le quedó claro que papá es mucho más grande, ¿no? Lo que va a tener que hacer es entonces ahora el hijo voltear a ver al papá con ojos de amor para decir, enséñame a ser como tú, papá, ¿no? Y está la canción del Topollillo, como mi papá, ¿no? Qué lindo sería parecerme a mi papá, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora está puesto en términos de, si yo me parezco a mi papá, tengo la promesa de que tal vez encuentre a alguien como mi mamá, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? El hijo va a empezar a poner atención a las cosas que hace el papá. Y si el papá juega fútbol, se va con él a jugar fútbol. Si al papá le gusta acampar, se va con él a acampar. ¿Y qué sucede? De repente, ¿no? El hijo va a empezar a dejar de poner tanta atención a mamá. Y entonces va a decir, es que es noche de chicos, ma, ¿no? Nos vamos a ir a acampar. Es que es noche de fútbol, nos vamos a ir a acampar. Y ahora el papá va a decir, sí, yo me voy con mi hijo, ¿no? Entonces se va a empezar a hacer una relación fuerte entre padre e hijo y mamá se va a empezar a sentir relegada. Y entonces ahí tienes a la mamá que va a decir, pues yo no me lo pierdo, ¿no? Y aunque esté bajo el sol, toda enojada, ¿no? Y pasándosela súper mal, dice, yo voy a estar ahí porque yo no tolero que me dejen fuera, ¿no? Así como el papá decía, oye, en la relación mamá e hijo a mí me dejaban fuera, ¿no? Entonces va y dice, pues yo quiero que mi esposa se duerma conmigo, ¿no? Y ya, si tienes que dejarlo llorando que porque no está durmiendo con su mamá, pues lo dejas llorar, ¿no? ¿Por qué? Porque a todos se nos va a mover el triángulo del Edipo, ¿no? A mamá, cuando de repente papá e hijo se le estén pasando re bien, va a decir, ¿por qué me están dejando excluida a mí? Cuando mamá y papá se le estén pasando re bien, el hijo va a decir, ¿por qué me dejaron excluido a mí? Cuando mamá e hijo se le estén pasando re bien, el papá va a decir, ¿por qué me dejaron excluido a mí? ¿No? Entonces siempre estamos en función de eso, ¿no? Cuando hay tres, siempre se dice, ¿no? El tercero en discordia, porque no se puede ser pareja. De ahí que de repente en la sexualidad hay cada cosa rara, ¿no? En donde se tienen los tríos, ¿no? Se tiene esta bisexualidad. Se dice, esas son formas de sexualidad infantiles, porque no se ha podido, ¿no?, tolerar. ¿Por qué? Porque finalmente si tú decides, cuando hablamos de identidad sexual, tienes que pasar por estas dos, ¿no? ¿Qué es lo que tiene mamá que hace que papá se vuelva loco? Porque yo quiero parecerme a mi papá y yo quiero estar con mi papá. Esta fantasía de la bisexualidad, ¿no? Dice Freud, fue el primero en decir, así opera la mente, todos pasamos por un momento bisexualidad, ¿no? De bisexualidad en donde queremos estar con mamá, queremos estar con papá y queremos satisfacer a ambos sexos, ¿no? Lo difícil de la sexualidad está en decir, yo decido identificarme con papá, ¿no?, y ser masculino con papá para gustarle a lo femenino, ¿no? Y, ¿no?, uno dice, eso es poder integrar la sexualidad, poder decir,
yo estoy enamorado, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Estoy enamorada de lo femenino y por eso me maquillo y por eso busco que si la ropita así, que si me he visto de esta manera, porque necesito enamorarme de lo femenino para adquirirlo, para identificarme con ello y después buscar el complemento, ¿no? Que es en lo masculino. Pero eso implica, yo renuncio a buscar a lo femenino como figura, ¿no? de satisfacción, ¿no? Para poder, ¿no? Buscar a lo masculino, pero también renuncio, ¿no? a esa identificación masculina con tal de buscar, ¿no? el opuesto. Si siempre estamos en falta, ¿no? Por tu ser femenina vas a restar ciertos aspectos masculinos. Y de repente te topas con estas mujeres que dicen, es que yo no puedo quedarme en casa, ¿no? Porque eso es quedarme abajo, eso es, ¿cómo se dice? Rebajarme, ¿no? Entonces yo tengo que ser la directora de la empresa, aunque yo tenga que renunciar a tener una familia, a ser mamá, ¿no? Entonces, digamos, ¿no? ¿Dónde está puesta la idea de falo? ¿No? El falo está en ser mamá y cuidar de un bebé, ¿no? Y eso es lo que me va a volver una mujer importante, o me va a volver importante, ¿no? Ser una directora súper cañona de una empresa, ¿no? Entonces decimos, ¿cómo se estructura el falo? ¿Qué representa el falo para ti? ¿No? ¿Por qué vas a estar en búsqueda de eso? Dice, la sexualidad se va a conformar desde lo masculino y lo femenino. En mujeres y hombres vamos a estar buscando ambas. ¿Por qué? Porque siempre es esta idea de me identifico con uno para buscar al otro, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Pueden suceder los edipos invertidos, ¿no? Y entonces así se explicaría, por ejemplo, la homosexualidad, ¿no? A veces, ¿no? Se dice, es que es curiosa la relación que se termina haciendo en ciertos homosexuales. No es que en todos ocurra así, pero puede llegar a suceder, ¿no? Esta idea de, tengo la fantasía, ¿no? De que, de que si yo me fijo en puros hombres, de esta manera nunca le seré infiel a mamá y mamá va a ser la única mujer en mi vida, ¿no? Entonces hay una explicación de la homosexualidad. O por ejemplo, en estos hombres que se piensa que son unos don Juanes, ¿no? Y conquistan a muchas chicas, ¿no? Y esta idea de buscar a la mujer que parece más prostituta, ¿no? La que se viste con minifaldas, con un maquillaje bien despampanante, ¿no? Y esa es la mujer a la que le llaman la atención, ¿no? Porque finalmente la fantasía también está en la mujer que ha tenido contacto con muchos penes, ¿no? Y cuando yo me meta en esta mujer con muchos penes, estaré en contacto con esos tantos penes, penes del padre, ¿no? Entonces puede ser incluso hasta una fantasía homosexual buscar prostitutas, ¿no? O puede llegar a resultar, ¿no? Que esta idea de la ambivalencia en la sexualidad, por un lado, buscas a la mujer prostituta para tener sexualidad, pero por otro lado buscas a la mujer santa y virgen para tener a tus hijos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Muchas veces llega a suceder que de novios tenían una sexualidad bien activa, y una vez que se embaraza y se convierte en mamá, para él se relaciona con un tema de ahora es mamá, yo ya no puedo tocar a mamá, y deja de haber sexualidad y buscan un amante, ¿no? Entonces, esta idea de, en mi casa tengo a la santa y en las calles voy y busco a la prostituta, ¿no? Se pueden hacer millones de cosas y así es como se empieza a estructurar la sexualidad que se va a expresar en una etapa adulta, ¿no? Con las niñas lo que va a suceder es que van a tener muchas más vueltas, ¿no? Y la sexualidad para las mujeres va a ser mucho más difícil, porque en un primer momento también somos bebé con mamá. De repente lo que va a suceder es que la niña no va a tener la amenaza de castración, se va a dar cuenta de que está castrada y va a decir, mamá, ¿por qué me hiciste incompleta? Cuando de repente le digan cosas como, tú no porque eres niña, ¿no? Y te van a lastimar, no puedes ir a jugar con los hombres, ¿no? Tú cierras las piernitas porque usas vestido y no te pueden ver tu colita, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Va a decir, mamá, ¿por qué ellos sí pueden y yo no? Y entonces tienes a la niña que dice, no, a mí no me metas a ballet, yo quiero karate, quiero fútbol, ¿no? Con esta idea de yo no tolero pensar que estoy castrada, ¿no? Dice, la niña entra al Edipo castrada, mientras que el niño entra al Edipo con su pene, ¿no? Entonces la niña va a estar muy resentida con la mamá porque tiene la sensación de que mamá la hizo incompleta. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Va a dejar a mamá a un lado y va a decir,
quien me puede completar, ¿no? Es papá. Papá como completó a mamá con un bebé que fui yo. Entonces de repente esta idea de papá, pues entonces tú dame un bebé a mí, complétame a mí, porque el bebé se va a volver falo. Y entonces la nena, cuando de repente papá le diga, pues no, nena, porque tu pareja, porque mi pareja, no, ándale, mire, porque mi pareja es tu mamá. Y entonces le dice, tú ya no te puedes subir en mis piernas, ¿no? Tú y yo ya no podemos tener esa relación, hija chiquita, papá, porque ya empiezas a crecer, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? La niña, con todo el dolor de su corazón, ¿no? Va a tener que, como dice el Chavo del Ocho, volver como el perro arrepentido a voltear a ver a mamá, a una mamá que ya despreció, que ya dejó de lado, ¿no? Con la que ya se enojó muchísimo, para empezarse a identificar con ella en lo femenino. Y entonces resulta que la niña ya está más interesada en usar moñotes, ¿no? En ponerse los tacones de la mamá, en pintarse, en ver cómo se hace la comidita, ¿no? Jugar a la casita, porque está tratando de identificarse con esa mamá, nuevamente, mamá a la que había rechazado, mamá a la que había dejado bien lejos. Por eso se dice, la relación entre hija, hembra, y mamá siempre va a ser bien conflictiva, porque en un primer momento era de mucho amor, después fue de mucha envidia, de mucho odio, y después se tuvo que retomar, ¿no? A mamá. Y la cosa está en ver en qué giro del Edipo uno está configurado. Por ejemplo, una sexualidad, ¿no? este, una sexualidad homosexual puede ser desde el primer momento, ¿no? Del Edipo, en donde eran bebé y mamá, o puede ser en la segunda vuelta del Edipo, en donde ya es mamá, ¿no? Como figura de identificación, y entonces siempre busco lo femenino, y ahora, ¿no? Repudio a lo masculino. Esas son formas de sexualidad infantiles. Entonces, miren, si la niña ya de por sí, para cuando llega a esta idea de tolerar a mamá como pareja de papá y papá como pareja de mamá, ella ya hizo este, una inversión más que el hombre. Y entonces la niña, en lugar de llevar 4 pasos, lleva 5. Primero era bebé con mamá. Dice, mamá no. Y entonces tiene que pasar a niña y papá. Y después resulta ser que ahora sí ya está en estos términos de, pero papá, ¿quién quieres a mamá? ¿No? Y después llega esta idea de, ok, yo tolero que mi mamá sea pareja de mi papá, con tal de que no me quiten a mi papá. ¿No? Y después llega la idea de, ok, resulta ser que mi mamá y mi papá tienen que estar juntos, ¿no? Y yo no puedo estar ni con mi papá ni con mi mamá. Por eso en la adolescencia, ¿no? Los adolescentes cuando le dicen, vente, vamos a ir a la comida familiar, dicen, guácala, yo no quiero ir. Ese es un síntoma sano, ¿no? Irónicamente, el que el niño diga, yo ya no quiero ir al cine con mis papás, prefiero irme a la fiesta con los amigos, prefiero ir a jugar Xbox a casa de fulanito, ¿no? Es lo sano, porque se está saliendo de sus primeras figuras edípicas para buscar sustitutos. Y entonces en la adolescencia vamos a tener puros actos homosexuales, ¿no? Y en búsqueda de la pareja del sexo opuesto. Y entonces tienes que las niñas hacen su pijamada, ¿no? Y la fantasía que se tiene de que van a tener sexualidad en la pijamada, ¿no? Se van a estar midiendo las boobies, se van a estar contando secretos sobre la sexualidad, van a estar practicando cómo besar, ¿no? En un ambiente homosexual. Y las niñas se dan la nalgada y se asoman y se ven cómo hacen pipí las unas y las otras. Y yo te tengo la puerta, ¿no? Y, ya te la abrí, jajaja, ¿no? Cosas homosexuales. Y a los niños les va a pasar exactamente igual, ¿no? Y de repente ya se andan midiendo los penes entre ellos, ¿no? De repente ya andan muy excitados jugando al fútbol y dándose nalgadas entre ellos. Y, pero fue una nalgada deportiva acá de hermanos, ¿no? No es homosexual. Yo no diría, es lo más homosexual del mundo, pero se necesita en la adolescencia porque estás ordenándote entre una sexualidad de Edipo invertido o una sexualidad de Edipo correcta, en donde vas con el sexo opuesto. Y aparte, estás buscando sustitutos a esas figuras. Por eso siempre en la preparatoria, en la secundaria, siempre resulta, eran los 3 mejores amigos y de repente unos 2 empiezan a salir y ya se sintió relegado y ya se fue, ¿no? Siempre pasa. Esa es la sexualidad, ¿no? Así es como se vive la sexualidad en la etapa fálica. Una vez pasando la etapa fálica,
Los niños es cuando entran normalmente a la escuela, por eso entran a la escuela en estas edades, ¿no? Orales del año, desde que nacen hasta el año aproximadamente. La fase anal es del año hasta los 3 años más o menos. Y la etapa fálica es desde los 3 hasta los 5, casi 6 años. Y justo a los 6 años es cuando el niño ya pudo establecer todo esto, la ley, ¿no?, del padre, la prohibición, lo que sí se puede y lo que no se puede. Entonces lo mandamos a la escuela porque lo necesita. Dicen, que ya entendí que aquí no puedo. Y si yo me quedo en una de esas, pues este arreglo que ya llegamos, ¿no? De que mi papá con mi mamá, en una de esas se me olvida y otra vez yo quiero estar en el Edipo ahí metido con mis papás. Entonces el niño dice, no puedo. Y los papás es cuando dicen, ah, ok, pues vamos a alejarte de nosotros para que conozcas mundo, ¿no? Para que entonces tengas a tu noviecita de manita sudada en el kinder, para que te enamores de la maestra, para que empieces a buscar sustitutos. Muchas veces a los papás esto les duele un buen, y de repente resulta que ya ni el hijo lo tuvo que decir. La mamá dice, ah, no, es que se sintió muy mal y por eso no lo llevé hoy a la escuela. Porque le duele también pensar que el hijo se puede enamorar de la compañerita y ya no ser el único amor, ¿no?, en la vida de su hijo. Entonces, esta idea de cómo hay familias que no han podido terminar de deshacer el triángulo y poder entender que pues, uno tiene que hacer vida fuera de su escuela, ¿no? Digo, de su, bueno, también de su escuela, que también va a ser el sustituto de casa, ¿no? Y uno se tiene que graduar y uno tiene que salir adelante en la vida, ¿no? Pero bueno, finalmente es esta idea de cómo está la salida de los hijos hacia la escuela. Y entonces en la primaria, todo el interés de la sexualidad que el niño tenía muy activo se va a bajar y se va a poner en un tema de lo social. Ahora ya no va a estar interesado, ¿no?, digamos, en cómo se hacen los bebés, sino que va a estar interesado en de dónde vienen los dinosaurios, un sustituto de la sexualidad. Ah, ok, hay vivíparos y hay ovíparos, ¿no? Y de repente esta idea de, ya no estoy interesado en ver cómo es que nace un hermanito, sino en cómo es que un número más un número da otro número, ¿no? Por eso también hay quienes tienen un problema tremendo con las matemáticas, ¿no? Porque representa un aspecto de la sexualidad con los padres, ¿no? Millones y millones de situaciones. Una vez que se pasa por la latencia, se llega a la adolescencia, en donde ahora sí, ya teniendo todos los elementos del rompecabezas de la sexualidad, el niño va a reexperimentar las etapas en la adolescencia, pero ahora con la connotación sexual, y entonces va a tener sexualidad desenfrenada, va a tomar alcohol, va a ponerse grosero como en la etapa anal y va a aprender a decir groserías, ¿no? Y se va a poner en los triángulos edípicos a más no poder con los amiguitos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En la adolescencia por eso se dice que es una etapa de riesgo, porque como está redescubriendo la sexualidad que había vivido en la fase infantil, pero ahora con la connotación de ahora sí que se necesita para hacer un bebé bien, ¿no? Es por eso, cuántos accidentes adolescentes de que ya estaban alcoholizados, chocaron y se mataron, ¿no? Que caen en la drogadicción, ¿no? Cuestiones orales, que ya se embarazaron, entonces, pues ya son adolescentes con, con bebés, ¿no? Y entonces decimos, por eso la adolescencia se tiene que llevar con pincitas. ¿Por qué? Porque se van a reeditar, ¿no?, las cuestiones orales del alcohol, ¿no?, las cuestiones anales de ser grosero y ponerse en rivalidad y andarse peleando con todos, ¿no? Y la parte fálica de la sexualidad desenfrenada. Una vez que se ha logrado establecer la adolescencia y se volvió a pasar por el caos de estas etapas, pero ahora reeditadas en la adolescencia, entonces se puede llegar a una sexualidad ordenada, en donde tenga muy claro qué quiere, ¿no?, para qué lo quiere y cómo piensa obtenerlo, ¿no? Digamos, en el sentido de cómo hacer una pareja, cómo hacer una casa, cómo estructurar una vida. Y entonces, bajo una sexualidad adulta, se forma una familia y adivina qué, se te vuelve a repetir todo de nuevo porque vas a tener hijos, ¿no? Y entonces estas etapas por las que vayan pasando tus hijos, tú las vas a reeditar y las vas a revivir, pero ya desde la postura del adulto, ¿no? Y entonces te va a pasar con tus nietos, y entonces te va a pasar con los sobrinos, y entonces te va a pasar con los alumnos, ¿no? Porque esta es la forma en la que se desarrolla la mente. Fue una explicación express, ¿no?, de algo que se explica en 6 meses de estudio con los libros. Incluso hay quienes tardan años estudiando cómo funciona
el desarrollo psicosexual, ¿no? Y se han propuesto millones de teorías basadas en esta, pero bueno, esta fue la pequeña introducción, ¿no? Entonces, ¿no? Esto fue el Edipo explicado así nomás, ¿no? De rapidito. Y pues bueno, les explico rápido lo que tiene que ver con la cuestión de las frutas, ¿no? Y para ya terminar estos dos temas, que eran muy extensos, pero pues valía la pena verlos, ¿no? Entonces, denme un segundo. Entonces, para la selección de frutos de hueso grande, ¿cuáles son las categorías? Digamos, son aquellos que tienen una semilla grande y dura justo en el centro de la fruta, ¿no? Por ejemplo, frutas que entrarían en esta categoría serían, por ejemplo, los aguacates. El aguacate es una fruta, para quienes no lo sepan, ¿no? El níspero, la ciruela, las cerezas, las nectarinas, que son parecidas a los duraznos, que son parecidos también a los chabacanos, el mamey, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, si alguno de estos nunca los han probado, pues tienen la tarea de probar estas frutas, ¿no? ¿Cómo se seleccionan, manejan y conservan? En los nísperos la consistencia tiene que ser sólida. Cuando estamos hablando de chabacanos, duraznos, nectarinas, ciruelas y cerezas, deben de elegirse cuando son firmes al tacto, sin golpes ni depresiones en la superficie. La fruta debe de ser suave, pero también no poner cierta resistencia al apretarla con los dedos. O sea, se tiene que sentir que se va a hundir un poquito, no exageras para no perforar la fruta, pero tú al tacto la sientes firme, pero cuando ejerces tantita presión tiene que ceder un poco, ¿no? Tienen que ser manejados con mucho cuidado, porque normalmente este tipo de frutos, ¿no? La protección la tienen al centro. También, por ejemplo, eh, bueno, luego hablaremos de esa, ¿no? Pero la idea es, por fuera son muy frágiles porque por dentro está la protección es para la semilla. Normalmente cuando se quiere sembrar este tipo de alimentos, con pinzas cortas la cáscara de la semilla, ¿no? La semilla está protegida principalmente por eso. Entonces, cuando tú la cortas, sacas la semillita chiquitita, ¿no? Normalmente son huesos de este tamaño para una semilla de este tamaño, ¿no? Entonces, tienen que ser manejados con cuidado porque la pulpa, al ser lo que recubre a la semilla, es fácil que se pueda lastimar. Es difícil elegir un mamey por cómo se ve la cáscara exterior. Lo que tiene que suceder, ¿no? Para que tú puedas elegirlo, es que la cáscara tiene que estar firme, pero también tienes que desprender un buen aroma. Muchas veces lo que llega a suceder es que aunque la cáscara esté firme, desprende buen aroma, al momento de abrirlo está completamente gris por dentro, ¿no? Entonces, ¿cómo elegir un buen mamey? Al momento de tú tomarlo, la cáscara debe de ceder un poquito, ¿no? Para que de esta manera la pulpa esté suave, ¿no? Y al agitarlo, tienes que escuchar cómo se mueve la semilla por dentro. Si tú ya no escuchas la semilla en el mamey, posiblemente es porque ya la carne ya está seca, ¿no? Y ya atrapó a la semilla, ¿no? Entonces ya no escuche cómo se mueve. Entonces tiene que estar blandito y que se escuche semilla, ¿vale? Los aguacates, para elegir un aguacate tiene que estar firme al tacto, ¿no? Cuando quieres que dure más tiempo, el aguacate sí tiene esta capacidad de seguir madurando con el tiempo. Entonces lo que haces es que los eliges un poco verdes, los envuelves en periódico y te esperas el tiempo necesario para que esté en la consistencia que tú quieres. Si lo quieres para comértelo ese día, ¿no? La forma de elegirlos, o incluso, ¿no? Elegiste el verde y para elegir en qué momento ya se puede comer, es cuando aquellos que tú tomes tienen que ser muy suaves al tacto, ¿no? O sea, que sientes que casi casi lo vas a apachurrar. El color tiene que ser casi negro completamente en la cáscara, ¿no? Pero sin huequitos, sin hoyitos, sin la sensación de que la cáscara ya incluso se empezó a arrugar, ¿no? Porque eso quiere decir que su proceso de oxidación ya empezó. Es una fruta que se va a oxidar muy rápido, ¿no? Entonces, al momento de cortarse,
en ese momento en el que tú cortas la fruta, la oxidación se acelera al triple, ¿no? Entonces, por eso siempre tienes que hacerlo antes de utilizarla, ¿no? Si, por ejemplo, tienes un restaurante o quieres hacer un platillo, ¿no? Te vas a salir a trabajar en la mañana y tú cortas el aguacate y lo agregas a tu ensalada para cuando te la vayas a comer posiblemente ya esté negro el aguacate. Eh, tips, ¿no? Para cómo evitar que el aguacate se oxide. O lo dejas cerrado y lo vas a abrir en el momento en el que te lo vas a comer, o le pones un poco de jugo de limón para evitar que también se oscurezca. Normalmente lo que también se hace cuando hacen salsas con aguacate es que el hueso del aguacate lo dejan adentro del molcajete o del recipiente donde está la salsa con el aguacate, porque el hueso también ayuda a que la oxidación sea menor, ¿no? Todos los frutos de hueso grande pueden almacenarse a temperatura ambiente o en refrigeración, es indistinto, ¿no? En refrigeración llegan a tener una vida útil mayor, ¿no? Y hacen que la maduración sea más lenta, ¿no? Pues bueno, para eso pasemos a la última clasificación de frutas, que entraría en la clasificación de frutas tropicales, ¿no? Se conocen como frutas tropicales porque la zona en donde crece, pues es tropical o subtropical, ¿no? Tienen en común de no soportar climas fríos, o sea, si tú te llevas una de estas frutas a Rusia o te la llevas a los estados nevados, posiblemente se queme la fruta, ¿no? Eh, también, por ejemplo, cuando la temperatura llega a bajar demasiado en estos cultivos, lo que puede suceder es que la fruta ya no salga con la consistencia, el tamaño, el aroma y el sabor que estás buscando, ¿no? Entonces, por eso siempre se maneja en, en climas tropicales, ¿no? Y pues siempre vas a encontrarte estas frutas en esos climas. ¿Cuáles son las frutas que entran en esta categoría? Las piñas, las carambola o también la que se conoce como fruta estrella, es un sinónimo de carambola, las guayabas, ¿no? El plátano, el mango, la papaya, el coco, la pitaya, ¿no? También se le conoce como fruta dragón a la pitaya, la guanábana, el tamarindo, el maracuyá, ¿no? Son frutas de clima tropical, ¿no? Entonces la piña, ¿no? Es amarilla brillante, muy fibrosa, llena de jugo. El centro suele comerse, ¿no? También puede comerse, pero normalmente lo desechan porque es muy duro y no es tan dulce como en las orillas, ¿no? Es más insípido. La cáscara suele desprender un aroma muy fuerte y puede llegar incluso a gotear la cáscara un poco de líquido con aspecto de miel. Cuando tú las selecciones debe de ser firme al tacto, no presentar golpes ni depresiones, ¿no? Para poder consumirla tienes que retirar por completo la cáscara y si lo deseas también el centro. Para evitar que se fermente debe de almacenarse en refrigeración o consumirse en el momento en el que la picas, ¿no? La carambola es una pulpa que tiene muy poquitas, a veces ni siquiera tiene semillas, es muy crujiente, es muy jugosa, es un sabor muy fino, agridulce, ¿no? Eh, Normalmente entre más grande es el fruto, es más sabroso en comparación a los pequeños, porque entre más pequeño es más probable que el sabor sea más amargo, bueno, más bien agridulce, ¿no? Es un poquito más ácido. ¿Cómo tiene que estar? Tiene que presentar un color enteramente amarillo, casi tendiendo al anaranjado, ¿no? Los cantos, que son las orillas, deben estar ligeramente oscurecidos. Es preferible conservarla en un lugar fresco, lejos del contacto directo con la luz del sol. Y pues si al comprarla aún está verde, tienes que dejarla a una temperatura ambiente para que pues termine de madurar. Una vez madura, se recomienda guardarla en refrigeración para que se conserve en óptimas condiciones y pueda aguantar de 2 a 3 semanas en refrigeración una vez que ya está bien madura, ¿no? Las guayabas suelen presentar un sabor dulce, son muy aromáticas y muy jugosas, ¿no? Estas se recomienda comérselas con cáscara para obtener la fibra que está presente en este fruto, ¿no?
¿cómo se seleccionan las guayabas, no? Normalmente las que son un color verde amarillento, que aún no está del todo maduro, ¿no? Pero ya ha comenzado a perder su firmeza y que tenga un aroma muy intenso, ¿no? Se puede dejar a temperatura ambiente, más o menos 20 grados, hasta que termine de madurar por completo. En el momento en el que la fruta adquiere un color amarillo y cede ligeramente a la presión con los dedos, es que está madura. Una vez que se ha alcanzado su punto de maduración, se recomienda comértela en cuanto antes puedas, ¿no? O puedes incluso guardarla en la parte menos fría del refrigerador. Por ejemplo, si el motor está arriba, la guardas hasta abajo. No aguantan mucho tiempo una vez que ya están maduras, incluso en refrigeración. Entonces, por eso esta conviene que en cuanto esté madura, se consuma. Después tenemos los plátanos, ¿no? Los plátanos van a tener, en México normalmente tenemos 3 categorías. El plátano tabasco, que es el grande, el amarillito, el firme. El plátano dominico, que son los chiquitos. Y el plátano macho, que es de una cáscara un poco más negruzca. Y en la pulpa del plátano macho suele ser más anaranjada, ¿no? Entonces, el plátano tabasco y el dominico van a destacar porque su sabor es muy dulce, ¿no? Muy intenso y muy perfumado. El plátano macho, por el otro lado, tiene una piel más gruesa y es un color un poco más tendiente al café anaranjado, ¿no? Cuando ya está listo para usarse. Su pulpa suele ser amarilla intenso, ¿no? El plátano dominico, la pulpa suele ser de un color marfil, la piel muy fina y en ocasiones puede llegar a ser un café amarillento su cáscara. El plátano macho, la pulpa tiene una consistencia más harinosa, es la que se suele usar, por ejemplo, para freír o para preparar pan. Su sabor, a diferencia del resto de los plátanos, es que no es tan dulce, apenas si contiene hidratos de carbono y por eso es necesario cocinarlo antes de emplearlo. O sea, si tú te comes un plátano macho sin cocinar, posiblemente te produzca muchos gases, te puedas indigestar, ¿no? Esta siempre se utiliza para la repostería o para la cocina, para las preparaciones, ¿no? Entonces, el plátano tabasco y el plátano dominico te los puedes comer directo y el plátano macho sí necesita preparación, ¿no? Porque si no te puede quedar muy pesado. Digamos, sí se necesita cocinar para que lo puedas terminar de digerir, ¿no? Normalmente para el plátano tabasco y el plátano dominico, ¿no? Sí, puede ser dominico, ¿no? Normalmente para nosotros tener un indicador del grado de madurez que tiene el fruto es el color de la piel. Entre más verduzco parezca, es una fruta que sigue estando inmadura. Cuando llegan a una tonalidad amarilla, bonita, uniforme, es cuando más maduro está el fruto. Y conforme empiezan a salirle manchas negras, o se empieza a tornar más café, pues quiere decir que ya se está pasando de su punto de maduración, ¿no? Los puntitos negros y marrones, ¿no? Cuando son pocos, no afectan a la calidad de la pieza. Simplemente significa que su sabor va a ser más dulce y su textura más blandita. Esta fruta no requiere de condiciones especiales de conservación, basta con mantenerlos en un lugar fresco, seco y protegido de la luz directa del sol. Si se conserva en refrigerador, la cáscara del plátano va a ser más fácil que se ennegrezca, ¿no? Y pues el aspecto externo va a verse muy mal, pero por dentro la fruta va a estar muy bien conservada, va a conservar todas sus cualidades nutritivas, ¿vale? El oscurecimiento de la piel puede ser o bueno, digamos, puede también evitarse si tú los envuelves en periódico, ¿no? Para el plátano macho, mientras más oscura sea su cáscara de color casi negro, mejor sabor va a tener. Hay recetas que requieren que el plátano macho esté muy poquito maduro, ¿no? Por lo tanto, el plátano se puede utilizar en estado de madurez que tu receta lo requiera, ¿no? Cuando hablamos de plátano macho. Otra categoría sería el mango, ¿no? En mango nosotros tenemos 2 categorías, el mango manila y el mango petacón. ¿Cómo distinguir cada una? Mango manila son más pequeños y son completamente amarillitos, son muy, muy dulces, y el mango petacón es el que tiene
tonalidades verdes de un lado, rojas del otro, y en medio son amarillos, son más grandes y son mucho más jugosos. Son menos dulces, pero son más jugosos, ¿no? En general, características del mango es que la pulpa es amarilla, muy dulce, muy jugosa, muy fibrosa, aromática. Y bueno, ¿cómo tiene que ser el manejo? Tanto del manila como del petacón. Tienen que ser flexibles al tacto, pero sin ceder a la presión de los dedos. O sea, si tú al apachurrarlo un poquito se te hunden los dedos, es que ya está podrida, ¿no? Pero si se hunde un poquito, pero no cede del todo ante tu tacto, es que ya está madura. Al momento de presionarlos, tiene que desprender un buen aroma, tiene que parecer agradable. Si va a presentar zonas negras, ¿no? Grandes zonas negras, esto puede indicar que ya está pasado. El mango que aún está verde puede refrigerarse para terminar su proceso de maduración. Si se mantiene en óptimas condiciones, puede durarte hasta 27 días si se somete a temperaturas de aproximadamente 8 grados. Si se desea que madure, la dejas a temperatura ambiente para que alcance el punto correcto de maduración. Una vez que han alcanzado su punto de maduración, tiene que consumirse en un plazo máximo de 5 días. ¿Vale? Es la vida útil de la fruta. Después tenemos a las papayas, ¿no? Son de un sabor dulce y pronunciado, son muy aromáticas, es una textura que recuerda a la mantequilla, a las papayas, ¿no? Hay gente a la que no le gusta, a mí en lo general me gusta mucho la papaya, ¿no? En el momento en el que la papaya se encuentra en su óptimo punto para su consumo, es cuando empieza a adquirir un tono amarillento en la cáscara. Es frecuente la presencia de algunas manchas marrones. Esto no va a afectar en lo absoluto la calidad de la pulpa. El fruto maduro es el que va a ceder ligeramente a la presión de los dedos, ¿no? Y de la parte del tallo, ¿no? Lo que se separa del árbol, tiene que desprender un aroma dulce, ¿no? Se debe de manipular con cuidado ya que es una fruta muy frágil y cuando está madura debe de conservarse en refrigeración para que pueda almacenarse en buenas condiciones y puede llegarte hasta una semana, te puede durar una semana ya que está madura en refrigeración, ¿vale? Si aún no ha madurado, se debe de dejar a temperatura ambiente a que madure, que la piel verde se torne un poco más amarillenta, ¿no? Después tenemos el coco. El coco es una pulpa blanca, muy aromática y dura, ¿no? El coco, al momento de seleccionarlo, tiene que ser muy aromático, tienes que moverlo y se tiene que escuchar agua en su interior. Si no se escucha agua es porque el coco ya se ha secado y es poco útil, ¿no? El coco puede llegar a conservarse hasta por 2 meses, ¿no? Una vez que tú lo has abierto, debes de consumir ese mismo día que abriste el coco el jugo o tienes que guardarlo en un recipiente tapado, ¿no? Digamos, si el agüita la quieres vaciar, lo tienes que tapar, meter en el refrigerador y no te puede durar más de 5 días. A partir de ese momento empieza a fermentarse. El coco rallado, sin el proceso de secado, puede llegar a durarte hasta 2 días en una bolsa de plástico cerrada y en refrigeración, ¿no? La pitaya. Hay 2 tipos de pitaya, la que se conoce como la fruta dragón, ¿no? Está la pitaya roja, ¿no? Y la pitaya amarilla. La pitaya roja tiene una pulpa de color blanco o rojo y las amarillas, bueno, tienen su pulpa amarilla, ¿no? Su aroma se pierde una vez que se calienta, entonces es un sabor ligeramente ácido y tiene un aroma acidulado, ¿no? Debe elegirse cuando la cáscara sea brillante, sin golpes o hundimientos, que no te reseca, tiene que ser suave y tersa al tacto, debe de resistir la cáscara completamente, ¿no? A la presión, sí tiene que ceder, pero no puede romperse porque si no, entonces significa que ya no está buena. Para su consumo tenemos que retirar por completo la cáscara, ¿no? Y nada más puedes comer la pulpa. Las semillas, como son muy chiquitas, pueden ser para consumo humano y sirven como fibra. Eh, Normalmente suelen conservarse en refrigeración para alargar su vida. Después tenemos a las guanábanas, ¿no? Las guanábanas tienen una pulpa blanca, amarillenta, es cremosa, carnosa, muy jugosa y ligeramente acidita, ¿no?
Para elegirla, la cáscara tiene que ser un color verde brillante, ¿no? La cáscara tiene que ser uniforme, sin golpes ni mayugaduras. Es importante que despida un olor dulce y en el momento en el que la abras, ¿no? La pulpa tiene que ser un color blanquecino brillante. Hay que retirar las semillas, ¿no? Y la cáscara antes de comerlas. Una vez que tú la has abierto, te puede durar en refrigeración un par de días. Realmente tiene una vida útil muy corta una vez que se llega a abrir. Entonces, después ya nada más nos queda hablar del tamarindo y del maracuyá, ¿no? Cuando hablamos del tamarindo, la pulpa es un sabor ácido. El tamarindo joven es más ácido que el maduro. Y bueno, el tamarindo puede mantenerse a temperatura ambiente por varios meses. Es una fruta muy resistente. Antes de usarse tiene que retirar la cáscara dura. Solamente se puede usar la pasta que se conoce como la pulpa. Tienes que retirarle todas las semillas, pues las semillas no son comestibles, ¿no? Entonces, normalmente el tamarindo se utiliza para hacer jaleas, se utiliza para hacer salsas o incluso aguas. Se le suele poner azúcar, mucho azúcar, porque es un sabor muy ácido, ¿no? O sea, si tú pruebas el tamarindo directamente, la pastita del tamarindo, es un sabor muy fuerte, puede llegar incluso a lastimar, ¿no? Después tenemos el maracuyá. El maracuyá es esta frutita redonda, ¿no? Que es dura en el exterior y en el interior es gelatinosa, ¿no? Eh, es un sabor agridulce, muy refrescante y se considera un sabor muy exótico y muy característico de estas tonalidades frutales. El maracuyá es muy característico. También se le conoce como la fruta de la pasión, ¿no? Tiene una piel lisa, ¿no? Cuando, cuando tú ya la tienes en conserva, se va a empezar a arrugar un poquito la piel, ¿no? Lo que indica que ya está madura. Entonces, esta fruta tú la tienes que comprar completamente lisa, porque significa que pues, está buena para la venta. Y una vez que tú ya la tienes, esperas a que se pueda, digamos, madurar. El signo de que está madura es que se empieza a corrugar la cáscara, se empieza a arrugar. Eh, este, Se arrugan porque llegan a perder humedad. Esto quiere decir que empiezan a almacenar más almidón, ¿no? Y no, almidón no, azúcar. Empiezan a generar un poquito más de azúcar y empiezan a perder agua. Esta fruta tiene que dejarse a temperatura ambiente para que termine de madurar, su sabor se suavice y se dulcifique. Una vez madura, puedes guardarla en refrigeración hasta una semana. También lo que puedes hacer es congelarla, ¿no? Puedes congelar el fruto entero o retirar la pulpa y congelar la pulpa. Y así puede mantenerse muy bien en óptimas condiciones hasta por meses, ¿no? Después tenemos más categorías, que ya es cualquier fruta que te antoje, la puedes secar o deshidratar, ¿no? Así dura mucho más. Pero hay una selección específica de cómo elegir las frutas aptas para poder deshidratarse, ¿no? Para que puedan llegar a ser suaves, tener cierta flexibilidad y poderse consumir, ¿no? Hay muchas formas y técnicas para hacer fruta deshidratada. Si les interesa, escríbanme y también las podemos mencionar. Existen también otras variedades, ¿no? Que ya entran como entre las frutas más raras, como por ejemplo el membrillo, que es una variación de las peras, la granada, ¿no? Que es una fruta muy, muy especial, la tuna, que es el fruto del nopal, y el choconostle, que es una pulpa blanca y en el centro es moradita, ¿no? También están los higos, están el ruibarbo, el lichi, el perísimon. Hay muchísimos tipos. También está el zapote negro, el chico zapote, el kiwi. Y esos ya son como conocidos como frutas exóticas, ¿no? Ya no nos da tiempo en este video de hablar de ellas, pero bueno.